El tema de hoy, hermanos, es Jesús nos enseña a orar. Está basado en la revista El Alba, en su versión en inglés, de hecho es en la versión en inglés de este mes de febrero, y está programado ese estudio para poderse pues tocar en esa semana del 2 de febrero. Tiene esta fecha del 2 de febrero. También, hermanos, bueno, antes de continuar, pues me disculpo, estoy un poco enfermo, entonces pues si oyen mi voz un poco más pues diferente es por esta razón. Pero bueno, vamos a procurar hacer lo que se pueda para que pueda escucharse lo mejor posible mi voz. Como todos los estudios del ALBA, hermanos, los estudios que están diseñados para poderse pues estudiar como congregación, pues hay una lectura base y un texto clave. Vamos a leer, hermanos, la lectura base o la lectura escogida para ese estudio. Vamos a leer, hermanos, Mateo 6 del 5 al 15, Mateo 6, 5 a 15. Les invito a que busquen los textos, hermanos, en su propia Biblia. Hoy vamos a utilizar nosotros una Biblia específica, de hecho les voy a comentar qué Biblia es la Biblia latinoamericana de 1995. Vamos a leer, hermanos, entonces Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a leer del 5 al versículo número 15. Dice lo siguiente: cuando ustedes recen, bueno, aquí dice la palabra recen, pero sabemos que la palabra correcta es orar. Dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en los cielos, o estás en el cielo. Aquí dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes no perdonan a los hombres y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Eso es lo que menciona la Biblia latinoamericana de Mateo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5 al número 15. De toda esa lectura, hermanos, tenemos un texto clave, que es Mateo capítulo 6, versículo 5, Mateo 6, 9. Mateo 6, 9 es el versículo clave, que dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con el estudio de lo que acabamos de leer. Jesús prácticamente les está enseñando a los discípulos cómo orar. Aunque esta Biblia menciona la palabra rezar, sí hay una gran diferencia entre orar y rezar. De hecho, pues los cristianos en general, no puedo decir que todas las denominaciones, pero a diferencia de los católicos, pues no rezamos, sino que oramos. Hemos hecho una división entre estas dos palabras, por lo menos en nuestro idioma español. Rezar, hermanos, es como más como repetir de memoria una oración, una frase, pues prácticamente todo, pues como por ejemplo todo el Padre Nuestro, ¿no? Hay hermanos católicos que lo rezan, ¿no? Que lo dicen muchas, muchas veces para que Dios los escuche. En el caso de los cristianos, nosotros vemos al Padre Nuestro más como una oración de un modelo, ¿no? Un modelo de oración, como cuando Dios bueno, más bien un maestro nos enseña a multiplicar. O sea, nosotros aprendemos uno más uno, pues es uno, ¿no? Pero no vamos a sumar uno más uno toda la vida, sino que es un modelo de cómo hacer una suma. Entonces, la mayoría de las iglesias cristianas observamos la oración como una plática con Dios, ¿no? Y Jesús en estos textos nos enseña cómo podría ser una oración
para el Padre. Primero, bueno, nos enseña que debemos de orar directamente a Dios. Nos pide pues cosas también para nosotros, pedir por las tentaciones, por las cosas que nos pasan día a día, entender también claramente que si nosotros queremos ser escuchados, pues también tenemos que tener la misma compasión que Dios tiene con nosotros, tener lo mismo con otras personas, ¿no? Perdonar para ser escuchados. Perdonar para que también Dios nos perdone, ¿no? No podemos pedir perdón y nosotros ser tan arrogantes para no perdonar. Digo, es lógico, porque si usted no perdona significa que usted cree que es mejor que Dios o más importante que Dios, pero pues eso pues no es así, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hermanos. La oración modelo que nos deja Mateo 6, 5 a 15 nos da una pauta de cómo podemos hacer nuestras oraciones. El comentario de la revista El Alba mencionaría lo siguiente. Bueno, saben ustedes que adicional a lo que menciona El Alba, pues yo también comparto algunos comentarios de mis estudios personales. Dice la revista El Alba en su versión en inglés que ya después de que Jesús hubo terminado o acabó de orar, pues le pregunta a un discípulo, enséñanos a orar. De hecho, qué interesantes palabras. Vamos a leerlo, hermanos, en Lucas capítulo 1 al capítulo 11, versículo del 1 al 4, es Lucas 11 del 1 al 4. Vamos a leer Lucas 11, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente, igual en la versión latinoamericana, dice la palabra lo siguiente: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Aquí menciona algunos puntos importantes Lucas, ¿no? Primero, que posiblemente, pues, adicionando lo que dice Mateo, los discípulos sí le preguntan a Jesús cómo podemos orar. O sea, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos, ¿no? Por favor, enséñanos para saber cómo dirigirnos al Padre. Entonces, hermanos, la única forma de podernos dirigir correctamente al Padre es a través de Jesús, y Jesús precisamente le enseña a sus discípulos cómo orar. Entonces, nosotros también tenemos que hacernos eco de ello. Tendríamos que decir en nuestro corazón todos los días, Señor Jesús, ¿cómo puedo acercarme al Padre? ¿No? Hoy sabemos que a través de la oración, ¿no? A través de la oración en el nombre de Jesús, porque dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, pues yo lo haré. Pero lo hará porque pues nuestro Dios le ha dado el permiso, ¿no? O sea, es porque lo estamos pidiendo al Padre. Como les mencionaba, Jesús nos dice, pidan al Padre. Pidan al Padre para que entonces yo pueda hacer las cosas. Entonces Jesús, hermanos, Jesús es el que le enseña a los discípulos a orar. Pero desde esos tiempos, hermanos, vemos que los discípulos, lo que fueron después apóstoles, entonces querían saber cómo acercarse al Padre. Es algo muy importante, hermanos, la cercanía que tenemos con el Padre, saber llegar al Padre. Entonces, hoy nosotros, a comparación de los primeros discípulos que después fueron apóstoles, pues tenemos que aprender a acercarnos al Padre, y no hay otro medio que no sea a través de Jesucristo. No debemos suponer, hermanos, que estos discípulos jamás pues que nunca habían hecho una oración, o sea, ellos ya habían orado. Sin embargo, los discípulos parece que se habían dado cuenta de que las enseñanzas de Jesús no solo eran considerablemente diferentes, bueno, a lo que enseñaban los escribas y los fariseos en ese momento, ¿no? Sino que también su forma de orar, la forma en que se dirigía al Padre era diferente. Por lo tanto, necesitaban y deseaban recibir su instrucción acerca de la oración. Claro, hermanos, o sea, eso es el comentario de la revista El Alba. Ya había oraciones, ya sabían orar, o sea, pero seguramente veían la diferencia, como menciona la revista, entre Jesús y los maestros de aquel tiempo, y pues querían saber cómo hacerlo correctamente para ver si Jesús tenía algún comentario o algo más que adicionar a lo que se hacía en esos momentos. La lección de Jesús acerca de la oración, que están registrados en las lecturas que hemos tenido de Lucas y Mateo,
pues son muy importantes. No debemos perder el punto o dejar de comprender que Jesús pues quiso repetir sus palabras, pero no debemos entender que Jesús quiso repetir literalmente sus palabras al orar, literalmente cuando dice, pues oren de esta manera, ¿no? Porque muchos hermanos precisamente en la Iglesia Católica pues repiten varias veces el Padre Nuestro. Ahora, menciona la revista El Alba, en otras palabras, Jesús no nos dio palabras exactas para decir como si fuera una especie de conjuración o un rezo de la buena suerte, no, sino más bien, como les comentaba, era un ejemplo de cómo hacer una oración, solo es una oración de ejemplo. Debe de ser una oración sencilla, breve, directa, ordenada y reverente. Por lo tanto, debemos evitar repetir las mismas palabras formales en cada oración. De hecho, así decía la Biblia, ¿no? Dice la misma Biblia católica, que pues la gente de las naciones pues repetía y bombardeaba a sus dioses con una serie de letanías interminables para ver que pudieran ser escuchados, pero la misma Biblia católica menciona que no era lo más correcto, ¿no? Que no era correcto que se hicieran esas cosas para orar a Dios, ¿no? O sea, era muy diferente lo que se estaba haciendo en ese momento. No podían estar repitiendo una y mil veces las mismas palabras. Entonces, de hecho estoy buscando el texto nuevamente, hermanos, para leer de nuevo esa parte. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que por un bombardeo de palabras, eso hará que se les oiga, ¿no? O sea, el bombardeo de palabras hará que se les oiga como siervos de esos dioses. Pues no, o sea, la misma Biblia católica nos dice que no. Por lo tanto, pues hay que evitar repetir las mismas palabras formales en cada oración o pensar que al hacer una oración larga impresionaremos a los que nos escuchan o de alguna manera seremos más aceptables o serán más aceptables nuestras oraciones delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, ahora hay un punto muy importante que el Alba no toca, que en lo personal, pues bueno, es algo personal. ¿Cómo nace en la Iglesia Católica el rezo? De acuerdo a la historia del propio Rosario, el problema es el siguiente: los primeros cristianos, como ustedes saben seguramente, pues eran personas que eran analfabetas en el sentido puro de la palabra. Es muy fea la palabra, pero los hermanos no sabían leer ni escribir. Entonces muchas personas no leen ni escribían como nosotros hoy. Ahora, bueno, toda la población o la mayoría de la población en los países pues es gente ya alfabetizada, ¿no? Ya es gente que sabe leer y escribir. Entonces eso nos permite leer las escrituras, estudiar la palabra, pero la gente de aquellos años no. Entonces, ¿por cómo es que surge esto? Parece ser, hermanos, que cuando se inició el rosario, como se conoce estas cuentas con las que se reza, no estaban dedicadas a la Virgen María, o sea, no existía el rezo mariano, sino que se repetía 150 veces el Padre Nuestro. Se repetía 150 veces el Padre Nuestro en representación a los 150 salmos, porque parece ser, no recuerdo, hermanos, la verdad no recuerdo, pero parece ser que los monjes o frailes que se dedicaban a la oración o a los rezos, pues tenían que recitar los 150 salmos. Pero el problema es que muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Entonces, al no poder recitar 150 salmos, entonces ellos repetían 150 veces el Padre Nuestro, que en parte era una forma también de evangelismo, porque si la gente no sabía leer ni escribir, la única forma de evangelizar y dejarle una enseñanza a la gente era haciendo que se aprendieran de memoria ciertos rezos, ¿no? Como el Yo Pecador, o sea, no estoy seguro que ya existiera en aquellos años, pero por ejemplo el Yo Pecador, no sé, el Credo, por ejemplo el Credo, ¿no? También que repite la Iglesia Católica, el Rosario. Debido a eso también el rosario, por eso tiene también como misterios, ¿no? Ellos les llaman misterios, donde se habla acerca de, pues, la vida de Jesús y se enseña, hay una enseñanza de Jesús y luego el rezo, ¿no? Una enseñanza de Jesús y el rezo. Entonces, de alguna forma, hermanos, también la Iglesia de Roma utilizó el rezo para poder evangelizar y dejar en la mente de su feligresía qué es lo que creían. Entonces, sí, ahorita nos parece muy extraño, ¿no? Que estén rezando. En su tiempo era una forma de evangelismo para que pudieran recordar las palabras, recordar pues
pues recordar, ¿no? Recordar su fe. Entonces, que no se extraviaran o entendieran que era lo que creían como cristianos romanos, ¿no? Cristianos del rito romano, del rito católico. Pero entonces ahora pasa lo siguiente, hay iglesias evangélicas que también rezan el Padre Nuestro, pero parece ser, hermanos, que no es tanto como la iglesia católica, solo lo repiten una vez en toda su ceremonia, en todo el culto. ¿Por qué lo hacen? Más que nada es como un recordatorio, hermanos, de las palabras de Jesús, pero es un recordatorio para la feligresía. No es para que Dios los escuche, sino para la feligresía. También como una forma de recordar pues la buena nueva de Jesús y qué es lo que Jesús espera en nuestras oraciones y nuestras vidas, ¿no? Porque el Padre Nuestro es muy profundo, hermanos. Entonces, pues depende, como todo, hermanos, depende de para qué se hagan las cosas, pues es si es bueno o es malo. Que una iglesia lo repita tal vez en una ceremonia una vez puede servir para recordatorio de la iglesia, recordatorio de lo que debemos de hacer para ser escuchados, pero es un recordatorio para mí como feligresía, pero no es para que Dios me escuche. Entonces todo depende también, hermanos. Eso es un comentario que yo quería hacerles. Ahora, sigue diciendo la revista El Alba, la lección de Jesús acerca de la oración está registrada en los evangelios de Mateo y Lucas, que era lo que comentábamos. Jesús no nos está pidiendo pues repetir 1000 veces las cosas, repetir el Padre Nuestro muchas veces, sino es un modelo de cómo hacer oración. Por lo tanto, pues debemos evitar repetir y repetir y repetir y repetir y repetir las mismas palabras formales en cada oración, o pensar que al hacer una oración larga impresionaremos a los que nos escuchan de alguna manera y que seremos más aceptables a nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, pues no, hermanos, no es la forma. El Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, pues bueno, nos invita, hermanos, a entender algo muy importante. Los judíos, hermanos, como nación, habían servido como, pues, una nación de siervos, de esclavos para Dios, ¿no? Eso nos lo dice Esdras 5:11. Esdras 5:11. Vamos a leer un texto, Esdras 5:11. Es el libro de Esdras que se encuentra entre los libros, pues, se llama Los Profetas, no es cierto, estoy revisando. Esdras es más, está después de Crónicas, es Esdras capítulo 5, versículo 11, Esdras 5:11 dice lo siguiente. Esta fue la respuesta que nos dieron: nosotros somos servidores o siervos del Dios del cielo y de la tierra y construimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y lo terminó. Aquí están hablando, bueno, de la edificación del templo de Jerusalén, pero ellos se nombran siervos de Dios o servidores de Dios. O sea, aquí hay un cambio en la narrativa, hermanos. Aunque Dios se le llama Padre en el Antiguo Testamento, se le llama Padre por ser pues el fundador de la nación de Israel, pero en realidad ellos eran esclavos o siervos. Eso también lo pueden leer en Nehemías capítulo 1, versículo 6, Nehemías 1:6, no lo vamos a leer, pero dice algo similar, Nehemías 1:6. Entonces, ¿cuál es el cambio? En el Nuevo Testamento el apóstol menciona acerca de los judíos que aceptaron a Jesús. A ellos se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, o sea, ya ser cercanos a Dios tal como Jesucristo. Dice Juan 1:12, dice: a todos aquellos que le recibieron a Jesús se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hay que entender esa parte, pasaron de ser esclavos a ser hijos. Y entonces Jesús nos abre la puerta, primeramente a los judíos, de ya no ser pues solamente pues siervos de Dios, sino ahora somos hijos. Y es un gran cambio ser un siervo de Jehová a ser un hijo de Jehová, porque entonces tenemos una gran cercanía con un esclavo y un amo. Pues sí hay cercanía, pero es una cercanía muy diferente a la de ser un hijo de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Jehová, hijos de nuestro Dios Yahvé. Él, ahora podemos acercarnos a Él como hijos, como sus herederos prácticamente. Dice después Mateo 6:10, venga a tu reino. Debemos orar, hermanos, frecuentemente en nuestras oraciones. Precisamente debemos integrar la frase venga a tu reino y decirlo de corazón, hermanos, entendiendo, hermanos, que pues este reino, hermanos, que Dios ha prometido, pues es el único que puede bendecir a la humanidad, que resucitará a todos los muertos y que será la solución eterna para cada problema de esta sociedad marchita y moribunda.
toda dificultad, toda maldad del mundo actual será eliminado. Esta esperanza, hermanos, que tenemos en el reino, puede ayudarnos a atravesar las pruebas que hoy enfrentamos y las dificultades al contemplar una perspectiva de que en un tiempo futuro habrá bendiciones para todos, prácticamente en el reino milenario, en el día del juicio, en el reino milenario, en el día de la bendición de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros integremos en nuestras oraciones que venga el reino. Y porque es algo maravilloso, porque ¿qué caso tendría que Jesús nos dijera venga el reino de Dios si estoy pidiendo la muerte y destrucción de mi familia y de la demás gente? Obviamente eso no es lo que va a pasar. Después tal vez analizaremos qué es el reino, pero eso es muy importante, es un momento de bendición, es el día de la restauración de todas las cosas. Esa es la doctrina que nosotros creemos, la doctrina de la restauración o restitución de todas las cosas que el apóstol Pablo habla y que los profetas hablaron en tiempo antiguo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros lo que esperamos, hermanos, es que se cumplan las promesas de Dios aquí en la tierra, que por fin se haga la voluntad de Dios en la tierra, tal como se hace en el cielo, perfecta y sin ningún estorbo. Dice después el Padre nuestro: danos hoy el pan de cada día. Debemos reconocer, hermanos, nuestra dependencia a Dios, aceptando su cuidado providencial y su dirección en nuestra vida diaria con respecto a los asuntos espirituales y temporales. Debemos de pedirle siempre a Dios su bendición. Cada que usted toma alguna decisión, hermano o hermana, usted le pide a Dios consejo, hace oración, hace lo más mínimo. Pues deberíamos, y la respuesta ha sido no, deberíamos de, y como se mencionó en el estudio anterior, hermanos, también pedir el pan nuestro de cada día es recordar que dice no solo de pan vivirá el hombre, así dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, pedir el pan nuestro de cada día también significa, hermanos, pedir que podamos escuchar su palabra, la palabra que necesitamos escuchar hoy, porque no es lo mismo que necesitamos ayer o mañana, sino hoy necesitamos tener ese pan, el alimento espiritual de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A menudo, hermanos, no alcanzamos pues los estándares de Dios. Digo, no a menudo, ¿no? Yo creo que diario, hermanos, nosotros cometemos algún error y eso, hermanos, nos destituye de la gloria de Dios, que eso es lo que menciona la Escritura. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos muestre compasión y misericordia a través de la oración y buscamos su perdón a través del mérito de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros debemos de expresar un deseo similar. Primero, de cambiar nuestras actitudes cada día, de ser nuevas personas cada día, pero también, hermanos, pues hay que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a desarrollar la misericordia hacia los demás que pudieran haber pecado con nosotros, porque no es fácil, hermanos, no es fácil perdonar a las personas definitivamente, pero tenemos que hacerlo. No es si quiero, es nuestra obligación, porque si nosotros pedimos misericordia, tenemos la obligación de mostrar misericordia. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Debemos, hermanos, de pedirle a Dios que guíe nuestros pasos cada día, en todo momento, para que no nos sobrevenga alguna prueba que nos pueda vencer, ¿no? Que no logremos, pues superar, sino que debemos de pedir a Dios, y sobre todo eso nos da la humildad, hermanos, porque sabemos que nuestras fuerzas no podemos. Usted no puede, yo no puedo, yo sé quién soy, usted sabe quién es, usted sabe sus debilidades, yo no puedo, pero nosotros tenemos que obrar no con nuestras fuerzas, sino en Cristo, por el poder de Jesucristo. Entonces pidamos a nuestro Padre Celestial que guíe nuestros pasos, que nos ayude, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. Así, hermanos, pues así vemos más bien, hermanos, una manera correcta de hacer una oración, entendiendo el Padre Nuestro. Si nosotros observamos qué significa el Padre Nuestro, hacemos una breve semblanza de lo que significa, cómo se dieron estas palabras, pues tenemos ahora sí una manera correcta de observar la oración. Ahora Jesús nos ha enseñado a orar. Ahora Jesús nos dice cómo acercarnos a nuestro Padre Celestial para que nuestras oraciones realmente sean del agrado de Dios. Entonces, pues al orar, hermanos, expresemos nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios desde el fondo de nuestros corazones. Vamos a leer, hermanos, por último, Efesios 6:6, Efesios capítulo 6, versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 6, que dice lo siguiente. Es Efesios capítulo 6, versículo número 6, dice lo siguiente:
No se fijen si son vigilados o si ganan consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de hacer con gusto la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios, esclavos de Jesucristo, y debemos, hermanos, de hacer con gusto, desde el fondo de nuestro corazón, la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, permitamos que el Señor Jesucristo entre en nuestras vidas, entre en nuestros corazones, vistámonos de Cristo y andemos en Cristo, como dice Romanos 8:1. Andemos en Cristo, porque los que andan en Cristo no hay condenación para ellos. Entonces, no permitamos, hermanos, que nada nos arrebate esto, ser hijos de Dios y tener una comunión estrecha con nuestro Dios a través de la oración. Les agradezco mucho, hermanos, bueno, que hayan estado hasta este momento escuchando ese podcast. Les comento, este estudio, como les hablaba al inicio, es de la revista El Alba en su versión en inglés para este mes de febrero. Y ese estudio estaba diseñado para poderse estudiar para este día o para el día o la semana del 2 de febrero. Hermanos, dudas, comentarios, si quieren leer el plan divino de las edades, los tomos de estudios en las escrituras, por favor, compartan su mensaje al número que estamos viendo en este momento en pantalla. Por favor, compártanlo. Y bueno, otro punto importante, si tienen dudas o comentarios, también los pueden enviar por este medio, a través del número que estamos viendo ahí mismo en la pantalla, que es el número más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Compartan esos podcasts con otras personas, úsenlos para poder acrecentar la fe. Jamás los utilicen, hermanos, porque no es el objetivo para la destrucción de la fe de nadie. Nosotros somos respetuosos en cuanto a la fe de otras personas. Nosotros solamente presentamos estudios bíblicos en cada uno de estos podcasts. Pero es importante, hermanos, que si somos verdaderos cristianos, siempre ayudemos a la iglesia a edificar la fe, nunca a destruirla. Entonces, pues apreciamos, hermanos, que sigan visitando este canal y esperamos realmente de corazón que puedan encontrar lo que buscan en este espacio, ¿no? Que es palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues me despido entonces con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.